Hola a todos. Vamos a empezar con el tema 11, con el tema de funciones. Y en esta sesión vamos a ver precisamente el concepto de función. ¿Qué es una función? Para eso, primero tenemos que ver qué es una correspondencia. Una correspondencia es una relación que se establece entre elementos de dos conjuntos. Vamos a tener un conjunto inicial y un conjunto final. Por ejemplo, para que lo veáis, puedo tener un conjunto inicial que pueden ser las horas del día y un conjunto final que pueden ser la temperatura de esa, que ha habido la temperatura media durante esa hora. Entonces, a las 0 horas, a la 1, a las 2, a las 7, a las 12, a las 18, ¿vale? Cada una de esas horas va a tener asociada, a lo mejor a las 0 horas, pues voy a tener 7 grados. A la 1 tengo 8 grados. A las 2 tengo 7 grados. A las 7, 12. A las 12 tengo 18 grados. A las 18 tengo 20 grados. ¿Vale? Aquí tendría un conjunto, habría más, ¿no? Un conjunto formado por las horas del día sería un conjunto inicial formado por esos elementos, las horas del día, y luego tengo un conjunto final formado por la temperatura media de cada día. Pues eso es una correspondencia, una relación que hay entre dos conjuntos, un conjunto inicial y un conjunto final. Otro ejemplo que podríamos tener, pues puedo tener un, un conjunto inicial que sean eh, ciclistas y un conjunto final que sea competiciones. Ciclistas y competiciones en las que ha participado, por ejemplo, durante una temporada. Eso sería otra correspondencia, relación entre el, entre el conjunto inicial y el conjunto final. Ciclistas, pues no sé. Bueno, me las voy a inventar, ¿eh? Pedro, a lo mejor ha participado en el Tour y en el Giro de Italia. Pues Pedro ha participado en el Tour y en el Giro. Jesús ha participado a lo mejor en el Tour solamente. Eh, Samuel, pues Samuel ha participado a lo mejor en el Giro y en la Vuelta a España. ¿Vale? Pues ahí tengo otra correspondencia. Es una relación entre dos conjuntos, un conjunto inicial y un conjunto final. Simplemente eso. Esto nos lleva al concepto de función. ¿Qué es una función? Una función es una correspondencia, pero va a cumplir una condición, y es que a cada elemento del conjunto inicial le va a corresponder solo, como máximo, un elemento del conjunto final. Es decir, eso es una función, una correspondencia donde a cada elemento del conjunto inicial le corresponde como máximo un elemento del conjunto final. Si a un elemento del conjunto inicial le corresponde más de un elemento del conjunto final, entonces no es una función. Eso no sería una función. En estos ejemplos de correspondencia que os he puesto antes, el segundo ejemplo de los ciclistas no sería una función, porque a cada elemento del conjunto inicial le puede corresponder más de un elemento del conjunto final. Por ejemplo, Pedro ha participado en el Tour y en el Giro. Está relacionado con dos elementos del conjunto final. Eso no es una función. Sin embargo, el primer ejemplo que os he puesto, donde a cada hora del día, en un día, le asocio la temperatura media que ha habido durante esa hora, eso sí que es una función, porque
a cada elemento del conjunto inicial, horas, le va a corresponder como máximo un elemento del conjunto final, temperaturas. A la 1 de la madrugada ha habido una temperatura media, no ha habido 2, ni 3, ni 4. Entonces, esto, por ejemplo, sí sería una función y esta correspondencia de abajo no sería una función, ¿vale? Pues eso es una función, es una correspondencia entre dos conjuntos en la que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento, un único valor del conjunto final. En una función, a los elementos del conjunto inicial se les forman la variable independiente. Son los elementos del conjunto inicial. ¿Vale? Y se van a determinar normalmente por la letra X. Esa es la variable independiente. Y luego tenemos la variable dependiente, que está formada por los elementos del conjunto final, normalmente llamada I. ¿Vale? La variable independiente también se le conoce, se le puede llamar imagen. Cuando hablamos de la imagen de una función, estamos hablando de la variable dependiente, es decir, de la I. ¿Vale? Esto es importante. Variable independiente X, variable dependiente Y. Ya lo iremos viendo más adelante, aunque ya habéis visto en el curso anteriores las funciones y se supone que estáis familiarizados con ellas. Bien. Formas en las que se puede expresar una función. Una función se puede expresar de diferentes formas. Se puede expresar, por ejemplo, con una tabla de valores. Os voy a compartir aquí en pantalla el libro para que veáis los ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos formas de expresar una función. Una función se puede expresar como una tabla de valores. Aquí veis que tenéis hora y temperatura. Entonces, a las 0 horas, 7 grados. A las 2 horas, 5 grados. A las 4, 5. A las 6, 4. ¿Vale? Ahí tengo una tabla de valores. Esto es una tabla de valores. ¿Cuál sería la variable independiente? La que forma el conjunto inicial. Pues sería la variable horas. ¿Y cuál sería la variable dependiente? La variable temperatura. La temperatura depende de la hora del día en la que estoy analizando. ¿Vale? La temperatura está expresada en función del tiempo, en función de la hora que sea. Pues ahí tenéis un ejemplo de una función mediante una tabla de valores. Otra forma de expresar una función, pues mediante un enunciado, tal cual, escrito en lenguaje natural. Por ejemplo, a cada persona le corresponde un día de cumpleaños. Hay una correspondencia entre el conjunto inicial, que son las personas, y el conjunto final, que son los días del año en los que cada una de las personas cumple los años. ¿Vale? ¿Es una función? Pues sí, porque a cada elemento del conjunto inicial, a cada persona, le corresponde un solo elemento del conjunto final. Yo cumplo años el 10 de septiembre, pues esa es la correspondencia entre yo, que soy un elemento del conjunto inicial, y el 10 de septiembre, que es uno de los días, de los 365 días del año, uno de los días del conjunto final. Pues esa es otra forma de expresar una función, simplemente escribiéndola. A cada persona le corresponde un día de cumpleaños. Más formas de expresar una función, pues se puede expresar, por ejemplo, mediante una fórmula. Aquí tenéis una expresión que a cada número le hace corresponder su triple y viene dada por esa fórmula. Y es igual a 3x. Eso es una función también. Ni que decir tiene que una función que esté dada, por ejemplo, así, si yo tengo ahí a cada número del conjunto inicial le hago corresponder su triple, ¿vale? Aquí tendría conjunto inicial, conjunto final. Es decir, aquí tendríamos los elementos de la variable independiente y aquí a la derecha en el conjunto final variable dependiente.
Entonces, al número 2, es decir, cuando la x vale 2, ¿cuánto vale la y? ¿Con qué elemento lo relaciono? Pues con su triple. La x vale 2, pues 3 por 2, 6. La y vale 6. Cuando la x vale 2, la y vale 6. Al número 7, pues sería el triple, 21. A cada elemento del conjunto inicial le hace corresponder un solo elemento del conjunto final. Esto se podría expresar también con una tabla de valores. Al 2 le corresponde el 6, al 7 le corresponde el 21, al 4 le corresponde el 12, su triple, ¿vale? Entonces, esta es expresada mediante una fórmula, aquí está expresada mediante una tabla de valores. Y también se puede expresar esa función como un texto, como un enunciado, ¿vale? Una función que a cada número le hace corresponder su triple, ¿vale? Relaciona cada número con su triple. Pues ahí tenéis otro ejemplo. Ya hemos visto con tabla de valores, con enunciado, con fórmula como esta, y es igual a 3x, o también se puede expresar como una gráfica. Aquí tenéis el ejemplo de el crecimiento de una población de hormigas en los últimos 6 meses. Pues está expresado mediante una gráfica. Aquí en el eje de abscisas, en el eje horizontal, se ponen siempre los valores de la variable independiente de la x, en este caso los meses, y en el eje y, en el eje vertical, en el eje de ordenadas, se pone la variable dependiente, en este caso las hormigas, los miles de hormigas. Entonces, aquí se puede interpretar que en enero la población de hormigas era de 3.000. En febrero la población de hormigas era de pues, 3.500 aproximadamente. En marzo la población de hormigas es de 4.500 más o menos. En abril, que es el siguiente mes, la población de hormigas pues sube un poco más, en torno a las 4.800 o así. ¿Vale? Aquí lo veis. En marzo pues, prácticamente 5.000, en junio ya sí que tengo 5.000, en julio 5.000 y pico. ¿Vale? Puedo expresar una función también mediante una gráfica. Pues estas son las formas en las que se puede expresar una función. Y ese es el concepto de función. Recordad, a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un solo elemento del conjunto final. Aquí tenéis, en este ejercicio, en el ejercicio 4, tenéis dos gráficas. Y me preguntan si esas gráficas representan funciones. Fijaos, en la primera, en la A, sí que esta gráfica, lo que está dibujado en rojo, sí que es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto inicial, de la X, le corresponde un solo elemento del conjunto final, que es la Y. Por ejemplo, aquí, cuando la X vale 2, la Y, si me voy a la función, vale 2 también. ¿Veis? Aquí, si cada cuadrado vale 2, esto sería 4 y este sería 6. Cuando la X vale 6, la y vale esto que sería menos 4. Cuando la x vale 6, la y vale menos 4. A cada elemento del conjunto inicial, x, cuando busco la función, le corresponde un solo elemento del conjunto final. Por lo tanto, eso sí que es una función. Sin embargo, la gráfica esta que hay a la derecha, la B, no es una función, porque hay elementos del conjunto inicial a los cuales les hago corresponder más de un elemento del conjunto final. Por ejemplo, aquí, cuando la x vale 4, veis que yo busco la función y la y vale esto que hay aquí abajo. Aquí me tropiezo con la función. Vale menos 1. Sigo por aquí arriba. Aquí también está la función. La x vale 3. Sigo por arriba. Me vuelvo a encontrar con la función. La x vale 5. Es decir, para este valor de x, para el valor de x igual a 4, la y vale menos 1, 3 y 5. Tiene varios valores de y. A un elemento del conjunto inicial, aquí, le hago corresponder 3 elementos diferentes del conjunto final. Eso no es una función. ¿De acuerdo? Bueno.
Pues para practicar estos conceptos quiero que hagáis los ejercicios de esta página. El 1, el 2, el 3 y el 5. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido bien y, y que podáis hacer estos ejercicios. Un saludo a todos.